No existe una sola verdad. Hay muchos puntos de vista. Y ellos los exponen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan por esta sintonía 92.3 Extra Radio FM, a todos los que nos siguen también a través de la señal de Extra TV, canal 42. Saludos y gracias por acompañarnos esta mañana de viernes 30 de agosto. Hola, Aarón, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Rita, muy buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan y los que nos ven a través de Extra TV, canal 42 y a través de 92.3 FM en esta fría mañana de viernes. Para ir cerrando ya. Viernes 30 de agosto. Se nos acaba agosto y viene el mes de la patria. El mes patrio se nos viene. Y bueno, una mañana fría, pero con mucha información. Claro. Y bueno, mucho movimiento también allá por la provincia de Limón, que de hecho nuestro compañero Paul también se encuentra por allá de gira, reportando todo lo que está sucediendo. ¿Dónde estará Paul? Reuniones. ¿Estará en Cocles? Bueno, por ahí lo vimos. Por ahí lo vimos ayer informándonos en las noticias de Extra TV. Esperemos que pueda traer algún patillo, bombón. Sí, que... Hacemos la solicitud parroquial a don Paul para que eventualmente nos traiga... Para que se apiade de sus compañeros. Sí, por favor. Vamos a esta hora, noticias de última hora, lo que usted tiene que saber. A esta hora, separamos lo innecesario de lo verdaderamente importante y te contamos lo que hay que saber. 2 hombres murieron ahogados en Jacó de Garavito, Punta Arenas, la tarde de este jueves. Al parecer, las víctimas eran turistas, estaban disfrutando del mar y fueron arrastradas por una corriente, desapareciendo de la vista. Las autoridades activaron el protocolo de búsqueda, dando resultados positivos algunas horas después. En otro orden de noticias, los vecinos de Ulloa, en la provincia de Heredia, se quedarán sin el servicio de agua potable por muchas horas en el inicio de este fin de semana. Lo anterior debido a trabajos de mantenimiento en uno de los sistemas de acueductos. Según la empresa de servicios públicos de Heredia, se suspenderá la distribución de agua entre las 9 de la mañana y 3 de la tarde de mañana sábado 31 de agosto. Y bueno, mucho en esta sintonía de lo que está aconteciendo allá en la provincia de Limón, con esta gira presidencial. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, decía que el hecho de que la Unión Provincial de Limón, Uniproli, presentara un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por la instalación de 12 rotondas en la Ruta 32, en lugar de pasos a nivel, es muestra de que los sindicatos están en contra del proyecto. Así lo dijo el jerarca en medio de esta gira que realiza el Poder Ejecutivo en la provincia de Limón, en el marco del Día Nacional de la Persona Afrocostarricense que se celebra este 31 de agosto. ¿Qué tenemos en la agenda que dice Presidencia el día de hoy que va a estar? Ya le digo exactamente qué está en la agenda presidencial para este 30 de agosto. Si me permite, Rita, claro. Voy a leer. A esta hora, desde las 9:30 de la mañana aproximadamente, a eso de las 10:30, el presidente de la República estará haciendo una serie de anuncios en Habdeba. Posteriormente se trasladará a eso de las 11 de la mañana a Barrio Limoncito para hacer una serie de anuncios en materia educativa, anuncios educativos y principalmente vinculados al tema de internet. Uh-huh. A la 1:30 de la tarde, Rita, y hasta las 2:30 será el inicio de obras para la ampliación y mejoramiento del alcantarillado sanitario en la ciudad de Limón, todo un tema en el Caribe, ¿no? Y posteriormente se lanzará la Política Nacional de Desarrollo por medio de Mieplan y importantísimo, se va a suscribir la ley de muelleros. Tras 29 años, 30 años, finalmente se le va a pagar o se le estaría firmando una ley para cancelar prestaciones e indemnizaciones a los muelleros y estibadores de la provincia de Limón. ¿Qué más tenemos por ahí, Rita? ¿Esa es a qué hora, Sarón? Eso es a las 2:40 de la tarde hasta las casi 3:45. 3:45, ok. Luego dice que a partir de las 4:15 y durante una hora se realizará la inauguración de la oficina local del PANI.
Lo posterior, muy interesante, lo hablamos la vez pasada. Muy curiosa esta... Una visita a una pizzería. A una pizzería particular en Matina. ¿Qué irá a pedir el presidente? Bueno, 5:20, 5:30. Dice. Sí, es curioso que en una gira presidencial se anuncie como un evento oficial del Estado la visita a una pizzería. Sí. Bueno. No, primera vez en mis casi 35 años de vida que yo veo que una actividad oficial es que un presidente vaya a una pizzería. Bueno, y en el marco ojalá esté buena la pizza, ¿no? Bueno, estaremos pendientes a ver qué será lo que van a anunciar por ahí. ¿Y el último evento? ¿Cuál sería, Rita? 5:40, 6:40 dice que en Batán, Matina, cumplimiento de compromiso del señor presidente con el cantón de Matina. Bueno, ¿estará buena la pizza? De ahí, esperemos que sí, por lo menos. Bueno, en otro orden de noticias, en temas internacionales, el presidente de Panamá, José Mulino, anunció que impondrá un toque de queda en 2 zonas del país para limpiar las calles de la delincuencia y además ordenó una depuración en los aeropuertos para hacerle frente al narcotráfico. Este toque de queda, que se realizará en Panamá, impide el libre desplazamiento de la población desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana en la provincia de Colón, además del distrito de San Miguelito, contiguo a la capital de Panamá, ciudad de Panamá precisamente. Mulino no precisó cuándo entrará en vigencia esta medida, ni tampoco por cuánto se mantendrá este toque de queda en Colón y San Miguelito. Así es, estas son las noticias que tenemos. Esto es Lo que hay que saber en cualquier momento, más por Extra Radio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero cada uno tiene que decir lo que piensa. Ahora, discutamos. Como les mencionábamos a un inicio, hoy en el marco del Día de la Persona Negra y Cultura Afrocostarricense, pero incluso el mes, porque desde el 2018 se publicó o se declaró agosto como el mes histórico de la afrodescendencia en Costa Rica, tenemos acá a 2 invitados en cabina para conversar un poco de avances y retos que tenemos todavía como sociedad con la cultura afrocostarricense. Tenemos aquí ya en cabina, nos acompaña don Queens Duncan. Él es, no tengo mucho que presentarlo, pero escritor costarricense, ustedes pues bien lo tendrán en cuenta, escritor costarricense afrocaribeño, autor de libros como El Pozo y Una Carta, Cuento, 1969, Bronce, Una Canción en la Madrugada, Hombres Curtidos, de las cuales prevalece la identidad afrocostarricense desde la voz autorial de un escritor negro. Su literatura ha sido estudiada dentro y fuera del país. Un gusto tenerlo por acá en cabina, don Queens. Buenos días. Buenos días, estamos a la orden. Recientemente también obtuvo un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Costa Rica. Entonces es todo un honor tenerlo por acá, don Queens. Muchas gracias, muy amable. También nos acompaña en vía Zoom Andreas Cordero. Ella está ya en línea con nosotros. Ella es emprendedora afrocaribeña, se describe como morena clara, madre de afrodescendiente y padre blanco, creció en Home Creek, Talamanca, Limón. Se mudó a San José durante su juventud, donde enfrentó una serie de retos como la discriminación, decía ella, por el lugar de origen, género, cultura y características físicas. Un montón de cosas más también que les vamos a ir comentando. Colega periodista también. Colega periodista, sí, ella creó el primer periódico en la historia de Cantón de Talamanca. Muy buenos días, Andreas. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, un saludo para todos, un saludo para don Queen, para ustedes en cabina y por supuesto para todas las personas que hasta ahora se conectan y que están interesadas en estos temas tan importantes que deberían ser de todos los días, no solo de una fecha. Así que súper agradecida por el espacio y bueno, esperando que podamos aportar un poquito. Gracias. Empezar por aquí, Aarón, porque cuando conversábamos sobre el tema, ¿verdad? Nos planteábamos ¿cuáles son esos retos que tenemos y si todavía podemos o decimos que somos una sociedad racista, discriminatoria? Porque, lamentablemente. Porque
por más que queramos decir, ha habido avances y muchas cosas para bien, no podemos dejar o esconder el sol con un dedo. ¿Qué opinan ustedes, don Queens, Andrea? Bueno, indudablemente que sí. Sobre todo si tomamos en cuenta que esta nación se creó sobre la base del mito de una nación blanca. En la misma primera constitución se prohíbe la entrada de personas negras y se declara que todos son blancos, ¿verdad? Interesante porque cuando vemos los datos de la colonia, pues hubo momentos en que en muchas poblaciones la mayoría de la población era afro, pardos, ¿verdad? O mestizos o negros, simplemente personas negras. Pero hay un dato que nos revela muy bien este cambio, y es cuando, después de la fundación de la República, que es cuando empieza realmente el problema, porque antes era el problema de la discriminación por la esclavitud y todo este tipo de cosas, pero ya con la República es bien interesante como don Manuel María Peralta, que es el fundador de la diplomacia costarricense, publica un artículo en Le Globe de París, donde asegura que el 17% de la población costarricense era afro, 17%. Bueno, poco tiempo después publica un libro sobre Costa Rica, ¿verdad? Sobre Costa Rica, y da todos los datos, describe todos los datos, la población blanca, en el primer caso, población blanca, población mulata, población indígena, etcétera, ¿no? En el libro sale la población blanca, el relato de que hay 5,000 personas alemanas, italianas, etcétera, y dice hay 150 chinos y todos los demás indígenas. Es decir, desapareció completamente la población negra. Se la volaron de un plumazo. De una sola vez, se la volaron. Y bueno, entonces resulta que ese mito se mantiene a través del tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un autor de 1848 que decía que Costa Rica se presta para el plan prusiano. Costa Rica admiraba mucho a Prusia, ¿no? De hecho, fue un prusiano el que entrenó el ejército costarricense en la guerra del 56, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, bueno, es que todos son blancos, ¿verdad? Y todos están situados, con la excepción de Punta Arenas, a menos de no sé cuántas leguas. O sea, además de blancos, del Valle Central, ¿verdad? Y eso lo afirma todavía don Cleto González Víquez en 1908, cuando da su informe al Congreso Constitucional. Precisamente dice, bueno, la negra sangre corre por Limón, ¿verdad? Y entre ellos y nosotros hay diferencias muy marcadas, y habla del verdadero Costa Rica. El verdadero Costa Rica o el estereotipo. El verdadero Costa Rica es Heredia, San José y Cartago. En el caso de Alajuela y Punta Arenas dice, bueno, son como más centroamericanos, pero está bien, también son un pueblo pacífico. La negra sangre corre ahí salvaje en Limón, y a Guanacaste ni siquiera lo menciona. O sea, ahí vemos que realmente esa nación se creó y se mantuvo por mucho tiempo como una nación blanca. Entonces no es de extrañar que la población costarricense en su mayoría, haya sido educado con ese criterio de nación blanca. O sea, el estereotipo y el racismo como tal, don Queens y Andrea, es decir, no se nace, sino no se aprende. Sí, claro. El racismo no nace, el racismo se aprende. El racismo se adquiere. Ponga usted 4 niñitos de características fenotípicas diferentes, chiquititos, 2 años. Póngalos ahí a jugar juntos y verá que puede ser que se peleen, pero se van a pelear por el juguete,
pero lo más seguro es que se agarren a besos. A ninguno se le ocurrió, yo con usted no quiero nada porque usted es chino, yo no quiero porque usted es negro. El racismo no es natural. El racismo lo han creado. Comenzó tal como lo conocemos hoy día en la época de la Ilustración. Lo crearon los grandes señores ilustrados. Llámese Kant, ¿verdad? Llámese Linneo. Todos esos europeos crearon esta doctrina para justificar la dominación europea del mundo. Andreas, vos, ¿cómo lo has sentido también desde tu propia vivencia? Sí, bueno, siempre es un honor escuchar a un Queens con todos estos datos históricos. A mí me encanta, yo me puedo quedar ahí horas. Y sobre todo porque valoro mucho eso. Yo siento que esa parte de información y de educación es lo que nos ha arrastrado a lo que vivimos hoy en día, porque ciertamente si la gente conoce su origen, conoce su historia y se replica, no tendríamos que escuchar gente que nos diga que nunca en su vida ha venido a Limón, no tendríamos que escuchar gente que piensa que todos los negros de Costa Rica están solo en la provincia de Limón, no tendríamos que escuchar gente que piense que el rice and beans es la única comida que existe, ¿sí me entienden? Claro. Y para mí es eso, es falta de educación y de información, porque así como dio un plumazo el expresidente se voló la historia, sistemáticamente a lo largo de las décadas ha pasado lo mismo, ¿verdad? Con la educación que reciben nuestros niños, o sea, todo el mundo se acuerda de ponerse vestidos bonitos y de la música y de la comida cuando vienen las celebraciones, pero eso es algo que pasa todos los días de toda la vida, ¿verdad? Y no se toma como si fuera algo natural, se toma como si fuera una celebración. Yo, por ejemplo, que estoy aquí en Talamanca, cuando hicimos el primer periódico en la historia, tuve un montón de polémica, ¿verdad? Porque la gente piensa que el Caribe Sur es una ciudad aparte, no que somos parte de Talamanca, ¿verdad? Es que yo soy de Talamanca, todo el mundo piensa que uno está allá en las montañas, ¿verdad? Porque la parte geográfica también tiene como su distorsión, y yo no, es que toda la parte del Caribe Sur, que es preciosa, es Baja Talamanca, pero aquí el cantón somos todos, ¿verdad? Claro. Y entonces, en ese proceso de generar información, me llamaba mucho la atención siempre como esa división, ¿verdad? Que la gente que está en Puerto Viejo es de Puerto Viejo, la que está en Cahuita es de Cahuita, la que está en Joncrín no sabemos, y yo siento que eso que se vive en una pequeña comunidad es algo que también se expande al resto del país. A veces es como que si somos diferentes Costa Rica, sí. y a mí me parece algo terrible. Pero una de las cosas que me gustaba muchísimo a mí en el periódico era publicar cosas en Bribri. Entonces hablaba con la gente, ¿verdad? De que sabía un poco más acerca de toda la parte del abecedario, la lingüística, los libros y demás. Y aquí hay muchísimas escuelas y colegios que ya tienen sus propios profesores que enseñan Bribri para mantener esa tradición oral, pero eso no se hace con el inglés criollo. ¿Me entiendes? Seguimos hablando de que patuá, de que el inglés que hablan en Limón, de que el inglés de los negros, que no y hay es un montón inglés. de gente hablando, ¿verdad? Un montón de mezclas de cosas, pero el esfuerzo, yo siento, digamos, la manera en la que yo lo he percibido, y me disculpan si no tengo toda la información, porque sé que hay gente haciendo muchas cosas muy valiosas, no es el mismo. A mí me gustaría ver que en las escuelas los chicos, por lo menos aquí en la provincia, al igual que hacen con el Bribri, por ejemplo, tengan sus clases con sus profesores que sean afrocostarricenses, que sean de familias locales, porque, por ejemplo, allá no puede haber un profesor si no es indígena y si no está validado como tal para dar las clases, pero no hacemos lo mismo con nuestra población afro. Y ya comenzando por ahí, a mí me parece que estamos perdiendo un montón de puntos y que se van pasando los años y hay un montón de generaciones nuevas que están creciendo leyendo en internet qué es lo que es ser afro, porque no lo entienden, no lo viven, no se transmite y no se palpa como una realidad en la que se invierte y como una realidad que es país. Andreas, perdón por interrumpir, y de pronto, don Quinzo, ustedes me corregirán, en su momento en las escuelas en Limón las clases eran en inglés criollo,
en el criol. Claro. No eran criol. Bueno, no era criol, era inglés. Era inglés, porque eso es una cosa que, por ejemplo, perdón que meta la cuchara ahí. Mi mamá, por ejemplo, que ya tiene casi 80 años, y si usted va también a la biblioteca de Limón, usted puede encontrar ahí los pequeños librecitos, Don Queens, obviamente usted sabe más de eso que yo, pero era inglés, porque esa información venía en los barcos donde venían todos los libros, la información, y se recibía inglés estándar, por decirlo así. Y obviamente ya cuando hubo toda esa mezcla con la gente de las Antillas, pues se fue haciendo con un poco de acento, pero mi mamá habla inglés perfecto, digamos, y le enseñaban inglés perfecto, a leer, escribir y hablar. Pero también en algún momento prohibieron eso, ¿verdad? Yo he escuchado, he tenido el honor de hablar con mucha gente negra ya de muchos años y cuentan esas historias, cómo les prohibían hablar en inglés en la escuela porque tenían que aprender a hablar español. Entonces eso se perdió y actualmente yo siento que ese esfuerzo por recuperar ese espacio para que los estudiantes tengan ese arraigo con el idioma, y no se da. Incluso, no se da y se hace ese esfuerzo con otras culturas, digamos. Incluso, y lo sé por conocimiento de causa, si me lo permite Andreas y Don Queens, personas amigas afrodescendientes acá en San José no hablan inglés porque les da pena, les da vergüenza. O tal vez porque los hacen sentir así. Claro. Es que ya eso corresponde a la generación, a una generación en la que entró la escuela costarricense, hizo todo lo posible para erradicar el inglés. Vea, yo llegué hasta 6º grado en inglés, hasta 6º grado. Y por mencionar nada más, en la literatura que teníamos yo leía a Shakespeare, a Tennyson, era una educación inglesa. Los libros se traían de Inglaterra y de Jamaica. Recuerdo muy bien los libros de matemáticas de Longfellow, que era inclusive los sistemas que en ese momento eran mucho más avanzados que el de Costa Rica, que después Costa Rica también adoptó algunas de esas cosas, ¿verdad? En 1927, el 81% de los afrocaribeños estaban alfabetizados en inglés, ¿verdad? Por supuesto. El 47% era el promedio nacional. O sea, el promedio nacional era 47%, el promedio de los afro era 81%. Y no era el inglés criol. El criol, vean, yo me crié en mi casa, tenía prohibido de mi abuela 3 cosas. Muy interesante. A ver. Primero era que no podía hablar bird language, porque ella dice que el español lo hablan con el pico y de todos modos vamos a volver a Jamaica and say no bird language to my house, you're your boy. Segundo, no podía hablar inglés yankee. No podía hablar con los cowboys yankee, que son unos salvajes que andan matándose unos a otros. Esa es mi abuela. Y tercero, no podía hablar el criol. Tenía que hablar el inglés estándar. Y uno sabía en Limón distinguir entre las dos opciones. Es decir, el criol es de la calle, claro, ¿verdad? Pero usted a una persona mayor, usted en una reunión formal, usted en la iglesia, usted en la escuela, usted tiene que usar el inglés formal, el inglés, digamos, estándar británico, British. Claro que no decíamos water, no decíamos water, como los gringos. Nosotros decimos water, ¿verdad? Yo siempre hacía una caricatura de las radios. Antes, cuando en vez de televisión lo que teníamos era radio, onda, ¿cómo se llama? Onda corta. Entonces mi madre se compró una buen radio para escuchar ¿verdad? Los de afuera. Y yo recuerdo muy bien The Voice of America. This is the Voice of America, coming directly from Washington. Y uno ponía los ingleses y decía, this is the BBC from London, good morning.
era otra cosa. Entonces, bueno, incluso el príncipe actual rey de Inglaterra tuvo un problema grande porque dijo que esos gringos echaron a perder el idioma inglés. Entonces sí, efectivamente, ahora voy a aprovechar para hacer un anuncio, porque con lo que dice la compañera es muy importante. Efectivamente, llegó un momento donde la maestra me cobraba 5 centavos por cada palabra en inglés que dijera en la escuela. 5 centavos. 5 céntimos, 5 céntimos, que era bastante plata en aquel entonces. Es decir, podías tomarte un refresquito con 15 centavos, un gato y un refresquito de sirope con 15. Entonces imagine que 5 era platillo, ¿verdad? Entonces, prohibido totalmente el inglés. El limón. El limón. Segundo, una campaña nacional para borrar las escuelas de inglés. Campaña nacional a partir del gobierno de don Mario Chandy, ¿verdad? Y tercero, una campaña, digamos, publicitaria, diciendo que en eso que hablan en inglés, en Limón no hablan inglés, no se habla inglés. Yo recuerdo mi profesor aquí en San José, mi profesor de inglés, yo entro y yo lo escribo program con doble M y una E, ¿verdad? Que ese es el sistema británico de escribir program. Yo digo interesting. Y no interesting. Claro. Y entonces resulta que el profesor escuché decir, pobrecitos estos negros, que no saben hablar, no hablan inglés y tampoco hablan español. Por supuesto que no hablábamos español. Yo comencé a aprender español a los 6 años, ¿verdad? Y los viejitos, por supuesto que nunca. Y entonces era aquella campaña en el radio imitando supuestamente la forma de hablar del limonense, ¿verdad? Y cosas muy cómicas en San José, que les saludaban a decir, hi, how are you? Burlándose de uno, ¿no? Pero ese tipo de expresiones, don Queens y Andreas, perduraron por el tiempo y, digamos, de pronto se hicieron estereotipos que al fin y al cabo reforzaron formas de racismo. Claro. Por ejemplo, claro que sí, y vea qué tristeza que por ejemplo, mi mamá, como dice don Queens, ¿verdad? Por la edad, ella habla el inglés estándar perfecto y también la mezcla, ¿verdad? Habla los dos, el educado y el de la calle, pero a mí no me enseñó, porque cuando yo estaba pequeña, dice que ella comenzó a hablarme en inglés y que yo le decía, ay mami, no me digas esas cosas tan feas, obviamente una chiquita, 2 años, ¿verdad? Y no me enseñó más, entonces yo me meto en clases y consigo todos los libros para ir haciéndole el acento para ver si me sale, porque ya no lo aprendí. Claro. O sea, obviamente yo lo tomo con mucho humor, pero también me parece una tristeza terrible, porque como yo, ¿verdad? Que yo tengo 38 años, pero imagínate los que vienen detrás que tienen un poco menos, ya no es algo natural, sí, ¿verdad? Porque ya imagínense que yo tengo que hacer esfuerzo para aprender algo que es parte de una identidad social que ya no existe. Exacto. Y que cada vez se está perdiendo. Por ejemplo, mi mamá cocina súper rico y en mi casa, por ejemplo, yo ahora que rescaté los cultivos de cacao de mi familia, porque mi bisabuelo en los 1800 tenía como 1000 hectáreas de cacao y de coco, y luego a través de las generaciones, ¿verdad? Se ha ido perdiendo y perdiendo la tierra, y ahora yo tengo la última hectárea con árboles que tienen como 125 años, ¿verdad? Que sembraron mis antepasados, y hacemos el tour de chocolate en la finca. Yo les comento como parte de toda esa historia de dónde viene uno, ¿verdad? Y nosotros tenemos en la finca una parte de plantas medicinales. Y entonces yo les cuento que en mi casa nunca se tomaba café. En mi casa se tomaba de lunes a sábado té de Monte Bush, como le decimos, ¿verdad? Té de hojas de guanábana, té de guanilama, té de gavilana, té de sorosí. Y los domingos, que era el desayuno familiar, donde ya compartíamos todos, ¿verdad? Lo que tomábamos era chocolate. No se tomaba café. Entonces yo le digo a mi mamá, ella hacía yaniqueca, hacía fruta de pan frita, hacía patacones,
teníamos pudines de diferentes cosas, de yuca con camote, de verdad. No se comía pinto todos los días porque no era como nuestra tradición. No era lo habitual. Sí, pero póngame a mí a hacer un yaniquien, ¿verdad? Se lo hago, pero me sale media piedra. En cambio, a mi mamá le salió un pan esponjado, suavecitico, lo más lindo. Y entonces mi mamá un día de estos, ¿verdad? En sus análisis así de la vida, comenzó a decirnos a todos los hermanos, bueno, dígame qué quiere que les herede a cada uno en vida. Y yo le dije, mami, a mí herédeme su recetario, porque en el momento que usted no esté, esas comidas aquí ninguno las sabe hacer, ¿verdad? O sea, uno las come y suena muy lindo y les puedo contar cuál es mi favorita, pero no es algo que se transmite, porque mi mamá sí quedó con esa pena enorme, ¿verdad? De no puedo hacer esto porque es prohibido, no puedo hablar como me enseñaron, porque la maestra me va a sacar la regla, la tiza, el borrador, ¿verdad? Si cocino lo que tengo que cocinar ya no, porque todo el mundo está corriendo, y la comida de los negros tiene que hacerse con paciencia y con amor y horas de cocimiento. Entonces ella se ha adaptado como a las exigencias de donde creció, y encerrada, ¿verdad? Como en ese estereotipo de lo que yo debo ser para que no me maltraten, para que no me critiquen, para que no me traten mal, pero al final de cuentas somos un híbrido medio raro que al final no tiene como un ADN establecido. Es la manera en la que yo lo vivo actualmente. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, 10:32 de la mañana. Andreas, Don Queens y todos los que nos están escuchando, ya casi regresamos. Yo quiero lanzar una pregunta corta, o más bien un comentario, si me lo permite, Rita, porque tenemos que ir a corte. Hay frases, comportamientos, palabras que se han institucionalizado en las familias, en las sociedades, en los trabajos, y que son o que pueden ser racistas, y que de pronto ya por la broma, el chiste, el comentario, las hemos naturalizado, comillas, normalizado. Yo quiero que ampliemos sobre esto, porque de pronto estamos teniendo conductas racistas, comportamientos racistas, comillas, sin querer. Entonces, si ustedes me lo permiten, Andreas y Don Queens, lo ampliamos después de corte. Muy bien. Claro que sí. Vale, muchísimas gracias. Vamos a corte. En Contexto, por Extra Radio. Estamos de regreso en Contexto, 10:35 de la mañana, hoy conversando sobre, en el marco del Día de la Persona Negra y Cultura Afro-Costarricense, que se lleva el 31 de agosto y durante todo el mes, pero también, como lo conversábamos al inicio, temas que no deberían ser solamente por una fecha o una efeméride. Y que, como bien antes de ir al corte lo mencionaba Aarón, hay muchas expresiones que de pronto pensamos que son un chiste, que normalizamos y que no debería ser así. O sea, que no estamos conscientes de lo que estamos diciendo. En uno de estos reflexiones y artículos que leía de Andreas, ella contaba que les decía que olía a coco, que representaba la cara del vandalismo limonense, ese tipo de cosas que son muy fuertes, que las pensemos y que las digamos como sociedad. Expresiones como trabajar como negro, de pronto, que uno dice, comillas, se han naturalizado en los trabajos, en las calles, en reuniones familiares, pero tienen un contexto fuertísimo. ¿Qué otras expresiones tienen ese tipo de connotaciones, Don Quincy, Andreas? Bueno, Andrea, no sé. Bueno, yo les voy a decir, digamos, desde mi experiencia, porque es la que puedo defender, aunque he visto otras, ¿verdad? Claro. Pero, por ejemplo, a mí me tocó, y tengo que ser súper honesta con eso, ¿verdad? Aunque una vez se diera susceptibilidades, porque a veces la gente lo hace y no se da cuenta. Y ciertamente han pasado muchísimos años desde que yo comencé a trabajar en medios de comunicación. Gracias a Dios, la apertura tecnológica pues ha cambiado muchas cosas, ¿verdad? Va de poquito. Pero era terrible, por ejemplo, con mi pelo. Cuando yo tenía que trabajar en televisión, muchacha, no había ninguna que tuviera colochos, era solo yo en la fila. Entonces era muy fácil agarrar la plancha y aplancharle el pelo a todas y dejarlas lindísimas, pero cuando llegaba yo es como que hagámosle algo para salir del paso, y si no me jalan el pelo, y si no yo terminé haciéndome lo que yo quería o no me hacía nada, me alborotaba el pelo y así me largaba, ¿verdad? Que me maquillaran y listo.
pero a mí me parece que eso es una expresión racista, porque es como, ay, este pelo otra vez, ¿verdad? Ya viene con la maceta aquella, eso ya es racista. La murruca. Claro, aunque tal vez uno lo haga con el chiste y se ponga, ¿verdad?, un poco light, pero que le digan a uno que su pelo es como una maceta, que ya viene con el alboroto, el nudero, la cosa, ¿verdad? Hiere, porque es muy fácil ver a 25 otras lindas con el pelo lacio, o si no es como, ay, ¿por qué usted no se plancha el pelo para que tengamos menos trabajo, ¿verdad? Entonces eso yo lo vivía todos los días. Al final y uno trata como de buscarle solución a la situación, pero también me pasaba mucho que a veces hacían imágenes, ¿verdad?, neutras de que vamos a poner las manos o los pies o la cara, no sé qué, y una de las que me acuerdo que me hirió así sensiblemente, porque fue una nota en la que yo trabajé un montón, de esas que le cuestan a uno de miles costos conseguir la entrevista con el experto, y había que hacer la toma de poner los pies en una pesa, porque era una cuestión, hay una nota de salud, y quitaron la imagen porque en mis nudillos se veían las cositas negras, ¿verdad? Que ustedes han visto que la piel negra tiene pues un trato queloide diferente, ¿verdad? Entonces los nudillos, como se me veían los nudillos más negros, dijeron, no, quiten eso porque es que se le ven los pies como si estuvieran sucios. Y yo así, ¿verdad?, que quería llorar, y obviamente me aguanté, pero llegué a mi casa y me sentía destruida, porque yo decía, ¿por qué van a quitar mis pies si es mi nota y es mi esfuerzo y es mi trabajo? Y ciertamente es racista, ¿verdad? Es porque la piel no es válida, o negro tenía que ser uno para llegar a arruinar toda la situación, ¿verdad? O eso de que siempre están diciendo que uno parece un mono, o que, ¿verdad? O eso del olor, o de que en Limón toda la gente es mala, que todos son vagos, que todos los negros son vagos, que todos los negros son fiesteros, que si hay negros en algún lugar es peligroso, que tenga ¿verdad? Cuidado. Sí. Usted va por la avenida central y puede ver miles de gente, trigueñas, chinos, lo que sea, y usted camina, pero usted ve un negro y ya usted ve donde la gente comienza a cruzarse un toquecito de acera, comienza a estar más alerta, se agarra el bolso, o si no, por ejemplo, en mi caso, que yo soy morena clara, yo digo yo soy morena clara porque mi mamá es afrodescendiente, pero tiene un tono de piel, ¿verdad?, como más claro, y mi papá es josefino, entonces yo tengo familia negra y tengo tías que son machas de ojos verdes, ¿verdad? Entonces, eso de que le digan, ay, es que usted no parece de Limón, porque usted es más bonita, porque usted no tiene la boca tan grande, porque su pelo no es tan duro, y uno dice, la gente cree que está haciendo como algo gracioso al decirme eso, o sea, estás discriminando a mi mamá que sí tiene la boca grande, a mis hermanos que tienen la nariz más pronunciada, a mis tíos que tienen el pelo más durito, y de ahí vengo yo. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar que porque yo soy un poquito más blanquita y de facciones más finas, entonces yo sí soy aceptada, pero tengo que olvidar de dónde vengo porque mi familia no se ve así? Bueno, y yo quise que Andrea hablara porque para que señalara más las cosas más actuales, ¿verdad? Okay. Digamos, yo tengo una colección, pero es importante poner en la mesa lo más actual, ¿verdad? Claro. Inclusive prefiero no mencionar algunos de los que sé para no causar un efecto multiplicador. Claro. Digamos, es mejor lo que es la experiencia de lo que está actualmente ahí. Yo quería comentar en relación con eso que hay efectivamente algunas expresiones y cosas, por supuesto, actitudes y todo eso como los que ella nos ha relatado. También es importante insistir en el uso de la palabra negro, porque a partir del año 2000 en Santiago de Chile, nosotros mismos, por una iniciativa de la compañera Sueli Carneiro, que es una antropóloga brasileña, adoptamos la palabra afrodescendiente. Esta palabra resuelve varias cosas. En primer lugar, hay una serie de personas, dice la compañera que es morena clara. Bueno, viera usted que en Uruguay
había una gente que de verdad que prácticamente ya no, y la melanina ya se les había ido casi a cero, ¿verdad? O sea, era gente bastante blanca. Alguito se le veía en el pelo, pero nada más. Se presentaron a la conferencia, eran parte de la conferencia, e insistieron de que la palabra negro nos discrimina a nosotros. Porque si nosotros nos presentamos, decimos que somos negros, lo que causamos es risa. Y nosotros tenemos antepasados, bisabuelos, tatarabuelas, que son de África. Y nosotros estamos muy orgullosos de nuestra herencia y queremos seguir siendo parte de esa comunidad, aunque nos hayamos mezclados, aunque nos hayamos mestizados, pero que seguimos reclamando. Por otra parte, se decía que la palabra negro en el idioma español, porque qué extraño, negro no es un sustantivo desde el punto de vista del idioma, ¿verdad? Negro lo que hace es un color, califica, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué lo hemos convertido en un sustantivo? ¿Por qué ahí va un negro? ¿Por qué? ¿Por qué ahí va un negro? No decimos ahí va un amarillo, ahí va un blanco, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Bueno, uno revisa la lista colonial y uno se da cuenta, ¿verdad? Toda la gente que venía del África, que tenían eran de sus etnias, ¿verdad? Mandingo, Ashanti, Bantú, lo que fuera. Los mezclaron todos en las fincas y les dijeron, ahora sí, ya, olvídense de eso, usted ahora es un negro. Y a todos los indígenas dejaron de ser Bribri, Cabecar y todo lo que usted quiera, para citar los propios de acá. Pero es igual en todo lado, incas, olvídense, ahora usted es un indio, que además le robaron la palabra indio a los indios. Claro. ¿No? El indio de Asia, no había ningún indio aquí en América. Y entonces ahí hicieron, y entonces por rebote, sí, no se preocupe, ya usted no es irlandés, ni catalán, no, ahora usted es blanco, ¿verdad? Y dividieron el mundo así, ¿verdad? En blanco, negro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la palabra afrodescendiente surgió a iniciativa de la compañera como una sombrilla. Resuelve el problema colonial de estar llamando a la gente negra, y resuelve el problema porque permite la incorporación de todas esas personas que, siendo afro de origen, históricamente afro, no se consideran tomados en cuenta si uno dice que son negros, ¿no? Entonces, claro, ahí es el gran aporte de la palabra afrodescendiente. Y si vas a usar negro, por lo menos diga persona negro, pueblo negro, hombre negro, mujer negro, mujer, hombre, persona. Y si tienes que referirte al color, que no sé por qué, a veces es necesario, claro, entonces diga hombre negro, persona negra, pueblo negro, o preferiblemente diga afrodescendiente. Qué importante este tema, porque yo creo que justamente es ahí donde están muchas de las dudas que tenemos. Bueno, las palabras construyen completamente, y que nos expliquen de esa forma tan buena, es necesario. Sí, porque yo me planteaba ahorita aquí que en el marco de cómo lo aborda el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que para uno es una guía, diría yo. Claro. Y así lo llama el Día de la Persona Negra y Cultura Afrocostarricense. ¿Eso está bien o no? Entonces, eso está bien, claro. Persona negra, cultura afro, eso está bien. Sí, es que... Andreas y don Queens, otra forma, yo quiero ampliar sobre este tema de formas de discriminación, lamentablemente, que aún se mantienen en Costa Rica. Lo vemos constantemente en los estadios, lo vemos en otras, lamentablemente, como decía Andreas, por ejemplo, en las calles, cuando viene una persona afrodescendiente, una persona negra. Pero también otra forma de discriminación, creo yo, es la indiferencia. Porque, vamos a ver,
de pronto la gente va a decir, no, jamás, yo no soy racista. No, hombre, que eso es terrible, eso está mal. La negación. Pero avala o se ríe del chiste de la persona negra, hace mofa o hace chota, como se dice popularmente. Eso no es nada. De que por ejemplo, las personas afrodescendientes o afrocostarricenses huelen así, o visten así, o piensan así, o tienen cierto tipo de características. Ese tipo de indiferencia. Y todos los seres humanos afecta, de cualquier claramente. grupo étnico tiene su olor característico. Entonces ya también puedo decir, vieras cómo huelen los blancos, vieras cómo huelen los mestizos. Claro. Es que tienen un olor que no es para uno, bueno, es decir, uno podría ponerse en ese plan, que bendito Dios, yo no me dejo llevar por esa. Claro, pero esas formas de indiferencia, Andreas y don Queens, Sí, digamos, para mí no ayudan como... para erradicar el racismo. Claro, pero digamos, como dice don Queens, para mí eso es el peor de los males, Aarón, porque aquí el problema de indiferencia es que no tengamos las mismas oportunidades de trabajo, que no tengamos las mismas oportunidades de salud, que no vean negros en las pantallas, que no veamos personas negras en los puestos de poder, de decisiones, con empresas importantes que representen, ¿me entiendes? La multiculturalidad de la que tanto hablamos que tenemos en Costa Rica. Porque, o sea, sí, a mí me puede, como dice un Quincy, si la gente hace el comentario, ya ellos con su ignorancia, pero cuando yo llego a un trabajo y entonces me dicen que todas las presentadoras tienen que tener el pelo planchado y no hay ninguna colocha ni ninguna negra, entonces, ¿con qué se va a representar la juventud si no vemos un marco de referencia de gente a la que uno pueda seguir? ¿Sí me entienden el punto? Claro. Entonces, por ejemplo, cuando piensan que las personas negras son solo destacadas en el deporte y que ese es el campo donde nos tienen que encasillar y que ese es el único ámbito nacional en el que podemos destacar y que no vamos a ser discriminados, y aún así vean todo lo que pasa en los estadios con los futbolistas, los comentarios y tal, es súper triste. Es súper triste porque entonces, o sea, cuando llega por ejemplo, una doña Epsi, cuando llega un Krushan, que son figuras que tienen un espacio históricamente dominada por gente de otro color, ¿verdad? Y sí, es la noticia porque claro, nunca había habido un espacio como ese para una persona con esas características, pero ¿por qué tiene que ser algo que sea único, que sea llamativo, que sea histórico? Debería ser nuestro día a día. ¿Sí me entienden? Debería haber, así como tenemos una paleta multiétnica y pluricultural en el papel, por decirlo así, deberíamos tenerlo en la práctica y decir, sí, es que cuando se llega a una empresa de 10 personas hay 5 personas negras, 5 personas blancas, o que hayan 3 de este, 3 del otro y 3 del otro, no sé. Suena un poco feo la manera en la que lo explico tal vez, pero es la manera en la que lo ven a uno como si fuera ficha de ajedrez. Pero no, eso para mí es el precio más alto que pagamos con esa indiferencia. No tener ese protagonismo como sociedad inclusiva, y que tengamos que esperar a que llegue agosto para que todo el mundo se acuerde de que los negros, las personas negras aportábamos en la literatura, en el deporte, en la política, en el este. No pasa eso en el día a día. A mí no me llueven así como las ofertas de sí, estamos buscando gente que tenga estas características porque queremos que nuestro canal, nuestro medio, nuestro periódico, la imagen que se transmite sea inclusiva y sea de referencia para la sociedad, para la gente joven, para los que vienen detrás. No existe, es difícil, es como si fuera ganarse la lotería con el acumulado, y no debería ser así. Sí, yo, bueno, en este sentido, un poco viendo esos retos sí que faltan como sociedad, pero en espacios como la educación, que ustedes decían, la incorporación laboral, académica, ¿cómo andamos con eso? Porque al final de cuentas, como ya lo mencionaban, este tipo de expresiones son importantes de analizar, pero en el día a día, al final, todos necesitamos también esas oportunidades de acceso y de un tratamiento igualitario en una sociedad, indistintamente del área en el que nos desarrollemos. Bueno, es que ese es un problema de
de la visión que se tiene también desde los gobiernos, ¿verdad? De la falta de política pública. Por ejemplo, bueno, me tocó el honor en el gobierno de don Luis Guillermo Solís de ser nombrado digamos, el comisionado de los asuntos afrodescendientes, y comenzamos a hacer un trabajo muy puntual en las diferentes instituciones. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que ahora se celebra en todas esas instituciones, ¿verdad? Es parte del trabajo que logramos hacer, insistir en que en cada institución de gobierno se celebrara el día o durante el mes, ¿verdad? La iniciativa de las diputadas que lograron todos estos cambios, que eso es muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces resulta que pasan 2 gobiernos y ahora resulta que nos suprimieron el cargo. Es decir, no hay un comisionado. No hay un comisionado. No hay continuidad. Primero nombraron un comisionado que era doña Toda, porque era uno solo para todo. Y yo le dije a él, ¿usted cómo va a hacer? Porque los problemas de los indígenas no es lo mismo que el problema que tenemos los afrodescendientes. Bueno, finalmente ahora hasta a él lo destituyeron. A don Ricardo Sosa. Sí, y entonces ahora resulta que la Comisión de Estudios Afro del Ministerio de Educación Pública, del MEP, ahí está, ya no quedó en papel. Ahí está. Habíamos logrado cosas importantes, como por ejemplo, desde el punto de vista histórico, declarar de interés cultural la Puebla de los Pardos en Cartago, ¿verdad? Con la cuestión de la Virgen de los Ángeles y todo eso. Habíamos logrado incorporar alguna literatura de autores costarricenses ¿cómo se llama?, al plan de estudios. Habíamos logrado por lo menos que Cocorí, que nos enseñaba a nuestros niños que el pobre chiquito, tonto idiota de Cocorí, rumiaba pensamientos más negros que su piel. Bueno, ya lo logramos, por lo menos que no sea obligatorio. Parece que lo han pasado a secundaria, ¿verdad? Porque la gente decía, ¿cómo no voy a amar a los negritos si yo en ese lindo personaje? Sí, claro, así es como nos ven, por Dios. Como decía, yo no quiero que vean a mis nietos así como Cocorí, por Dios. Porque además eso nunca existió en Limón, ¿no? Todos los niños en Limón teníamos que ir a la escuela. Ya le dije, en 1927 el 80-81% de nosotros éramos alfabetizados, estábamos alfabetizados en inglés, contra el 47% de la población nacional, el promedio, ¿no? Solo la provincia de Heredia nos superaba, solo la provincia de Heredia, ni siquiera San José. Toda la provincia de Heredia. Bueno, entonces esas cosas, ¿verdad? Si no hay política pública, por ejemplo, se logró pasar en la administración pasada que por lo menos el mismo porcentaje que es la población costarricense, que se calculaba un 8 en ese momento, aunque ahora dicen que es un 11, pero es mucho más, que por lo menos ese porcentaje debería estar en los puestos públicos. Es decir, si hay una vacante y hay una persona negra capacitada, se le debería, en igualdad de condiciones, claro, se le debería, para un poco nivelar lo que dice la compañera, ¿no? Pero bueno, eso son las cosas que pasan. Si no hay realmente una política pública, si no se llega a Limón a decir que ustedes los limonenses tienen que ponerse a trabajar, es decir, implicando que somos unos vagos entonces, ¿verdad? Eso lo dijo la diputada Cisneros la diputada ayer. Cisneros, ¿verdad? Que pobrecita, francamente, toda la imagen que teníamos lamentable. De ella, toda la imagen que teníamos de ella que se fue al suelo. ¿Esa expresión ustedes la consideran racista? Por supuesto. ¿Por qué va a decir eso? ¿No dice eso en Alajuela? ¿Por qué no lo dice en Heredia? No, dice los puntarenenses, mestizos. Claro. Y dice los limonenses, mestizos y presencia de afro. O sea... Nunca lo va a decir en Heredia. No, en Heredia nunca. No. Ustedes tienen la culpa. Pónganse a trabajar en vez de soñar. Cuando uno ve lo que este país ha hecho de discriminación, de todo eso, claro que me pongo a trabajar, pero resulta que
el gran problema es Habdeba, ¿verdad? Habdeba era un gran problema, entonces había que traer una institución de afuera. Y resulta que esa institución de afuera, bueno, sí, viene y construye un megapuerto. La gente de Limón sin trabajo. La gente de Limón sin trabajo. Entonces decía, pero es que ¿cómo es posible que cobren tanto? Bueno, pero cobraban tanto y habría gente trabajando, ¿verdad? Ahora resulta que cobran más de lo que cobraba Habdeba y la plata no se queda en Costa Rica y la gente está feliz. Yo me quedé asombrado cuando escuché a ¿cómo se llama? El que fue candidato por Liberación Nacional la vez tras anterior, ¿cómo se llama ese hombre de apellido italiano? De Santi, decir en una entrevista, en una radio, decía, nunca pensé que iba a decir esto que voy a decir, pero estábamos mejor con Habdeba, ¿verdad? Por el servicio que están dando. Es decir, es que políticas del Estado que no toman en cuenta eso. Es como ahora la gran discusión de que por qué Costa Rica es tan caro. Es que esto es un país muy caro. Y entonces, ¿cómo piensan bajarlo? Bajando los salarios. Eso es lo que piensan hacer, bajando los ingresos de la gente. Porque claro, dice, es que en México, por $4, por $8, bueno, pero ¿cuánto gana un mexicano? ¿Y cuánto gana un costarricense? Los salarios nuestros son altos. ¿Qué queremos? Entonces, empobrecer más a la gente, bajando el salario para que sea más barato ¿más barato para quién? ¿Verdad? Después yo no va a tener con qué comprar eso más barato, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un problema también de políticas públicas dirigidas a cambiar. En Estados Unidos, ¿cómo superaron el problema? Inclusive con las cuotas. Las empresas durante un tiempo tenían que tener cuota. Todavía el día de hoy hay empresas que todavía lo tienen. Andreas, le escuchamos. Pienso exactamente igual. Es que si yo le digo a usted, Aarón, vaya a trabajar, pero no tiene las opciones de trabajo, ¿qué va a hacer? O sea, se puede tener todas las ganas, toda la pasión, volvemos a lo mismo. Aquí hay miles de historias de padres, por ejemplo, mi mamá, que se mató, tenía 3 trabajos diferentes para poder sacar adelante a esos chiquillos siendo madre soltera. Y sí, yo me capacito, yo estudio y me supero, pero llega una empresa y me sacan de la fila porque no clasifico con la imagen, porque volvemos, ¿me entienden la cadena de cómo va la situación? Entonces, sí, yo me voy a ocupar en estudiar, en capacitarme para que mi currículum sea el que se necesita para cumplir con ese puesto, pero si me van a hacer a un lado y me van a decir, ocúpese en hacer lo que usted tiene que hacer, pero ¿y dónde están las oportunidades para eso? Andrea, ¿dónde está la fuente de ingresos? Déjeme meter ahí una frase, no unas frases. El grupo geográfico de mayor capacitación, de mayor profesionalización, son las mujeres negras urbanas en Costa Rica. Son los que más títulos tienen. Incluso hay un chiste por ahí, dice que cada vez que una negra no tiene nada que hacer, va y se saca una nueva maestría. Claro. Pero volvemos a lo que estás diciendo, Andrea. Ahora. ¿Dónde está? Sí, si yo le digo así, es que dejen de estar llorando y pónganse a trabajar. ¿Trabajar en qué? Y díganme cuáles son las opciones que ha dado el gobierno para que nosotros podamos ocuparnos. No las hay, entonces es muy fácil parafrasear. Añadir que la diputada dijo, dejen de soñar y pónganse a trabajar y a exigir lo que a ustedes les corresponde. Exigir, esa es la palabra. Deberíamos... O sea, no pidan. O sea, no nos pidan, hagan algo. Es más, lo voy a decir muy es más, tenemos el audio. Vamos a escucharlo. Llegó el momento de que Limón tome el presente y el futuro en sus manos y luche por lo que le corresponde. Pero el mensaje que le traigo a los limonenses es este: dejen de soñar y pónganse a trabajar y a exigir lo que a ustedes les corresponde. Aquí este gobierno no viene a ofrecer, a prometer, viene a cumplir. Y otra vez me van a dar duro, porque voy a hablar en contra del FES.
En Contexto, Bueno. por Extra Radio. Sí. En términos llanos, y me disculparán lo coloquial, Andreas y Don Queens, bretén. Disculpen lo coloquial. Sí. Y, O sea, ¿y estamos saben qué veo sentados yo? de vago los limonenses, no estamos haciendo exacto. nada. Y ¿saben qué es lo que me parece a mí todavía peor? Digamos, la manera en la que yo recibo la energía del mensaje. Es incitando otra vez a la violencia. Luchen por no sé qué. Ajá. Entonces, nosotros vamos a hacer un grupo y vamos a decir, vamos a hacer una huelga, vamos a cerrar la calle porque aquí necesitamos fuentes de empleo, necesitamos que cambien las leyes, necesitamos que vengan proyectos de gobierno que generen riqueza para los pobladores, pero entonces si nos vamos a tirar a la calle a luchar por lo que nos corresponde, porque si se presentan proyectos de la manera bonita, hacen fila 500 años, 3 administraciones más en la asamblea, entonces que estamos otra vez incitando a la gente que se siga matando porque entonces vamos a exigir los derechos de una manera que todo el mundo nos escuche, porque es la única manera en la que los medios de comunicación nos vuelven a ver, digamos, en una manera más expedita y veloz. Pero ¿cuál es el resultado de esto? O sea, está bien, vamos a luchar. ¿Y de qué manera? Vamos a presentar proyectos, vamos a resolver en papel las cosas que nunca se materializan. O sea, al final de cuentas es volver a incitar a la gente a que esa frustración, a que esa falta de oportunidades, a que esa pobreza, a que esa hambre se manifieste de una manera que al final es más sangre para las calles. Es la manera en la que yo, digamos, también puedo como analizar el contexto, porque no es como de, bueno, esta es la opción y ustedes pónganle pasión y fuerza porque si hacemos el trabajo en conjunto vamos a tener este resultado. Es como de, vean a ver ustedes cómo solucionan la vaina porque el gobierno aquí no viene a ofrecer nada. No y viene es a como ofrecer de, nada. Es más, no esperen. No esperen nada. entonces, ¿a qué vamos a luchar? ¿Para qué vamos a luchar? Si el problema ya lo sabemos todos, no es algo nuevo, no es algo que está pasando hoy, es algo que se viene arrastrando de un montón de tiempo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y ante esa situación, ¿qué plantean ustedes? Porque leía por acá la ley que hacía referencia a Don Queens y Andreas, y permítame un segundo porque acá se me perdió, acá la tengo. Artículo 2 de la ley 10.101, que dice que se implementarán acciones afirmativas y positivas por parte del gobierno de Costa Rica, ojo, del gobierno de Costa Rica, que llegue y les dice ayer, no esperen nada de nosotros, para asegurar el acceso al empleo, a la educación y promover la discusión cultural de asuntos de interés colectivo étnico afrocostarricense. Y esta ley ordena que en temas de empleo y de educación y también culturales hay una cuota, que era lo que decía Don Queens, de un 7% de los puestos vacantes en un año en instituciones públicas para personas afrodescendientes. O sea, un 7% de los empleos en este país anuales tienen que ser para personas afrocostarricenses. Pero llega el gobierno ayer y les dice, ¿saben qué? No les vamos a dar nada. No, breten, busquen brete. Y qué lamentable, digamos, tener que, pasa lo mismo con las cuotas de género, por ejemplo, tener que decir, tenemos que destinar cierto porcentaje para que los incorporen a la fuerza laboral, cuando eso debería darse de manera natural, pero la verdad es que no se da de manera natural. Claro, ¿cómo no? Es complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Sí, es exactamente lo que decía Andrea, ¿verdad? Porque entonces la persona se prepara. Ya ha sucedido antes, ¿no? Nosotros cuando José Figueres, don Pepe, vino a Limón y nos dijo que teníamos que aprender español si queríamos que nuestros hijos, bueno, en ese tiempo le decía a los abuelos y padres, si querían que sus hijos, digamos, ustedes ya no van a volver a Jamaica, que eso era el mito. Yo voy a cambiar la ley para que sea fácil que se hagan costarricenses, ¿verdad? Porque éramos apátridas, ya, ¿cómo se llama? Ya la Gran Bretaña ya no nos reconocía como ciudadanos británicos, Costa Rica tampoco. Entonces Figueres cambió la ley y dijo, veo que ustedes están muy interesados en la parte educativa, que tienen su propio sistema escolar. Van a tener que aprender español porque nosotros no podemos tener un sistema paralelo de colegios y universidad para ustedes. Entonces, bueno, ya los papás nos mandaron y los abuelos nos mandaron a que estudiáramos español. Y toda esa primera generación que se graduó y terminó en Estados Unidos.
Claro. Porque no conseguíamos los trabajos. Y parece mentiras que a estas alturas seguimos con ese problema, ¿verdad? Yo tengo aquí en este libro que acabamos de hacer con don Delroy Barton, que de Dios goce, una cantidad enorme de profesionales que ahí están. Tal vez si nos lo muestra por allá, don Queens, para que la gente lo pueda ver, ese libro suyo, La cultura afrocostarricense con don Delroy Barton. Y ahí hay una lista de profesionales y todo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible, verdad? Con todo lo que hemos contribuido a este país, amén del ferrocarril, que fue lo más importante, permitió el desarrollo de Costa Rica. Yo no digo que Costa Rica no se hubiera desarrollado sin el ferrocarril, pero hubiera tardado mucho más tiempo y hubiera sido más difícil. Nos dice si nos puede enseñar el libro otra vez para que lo tengan por ahí. Y si hay alguna persona que de pronto esté interesada también. Bueno, el libro está publicado por la Municipalidad de Limón y solo se puede conseguir con la Municipalidad de Limón. Bueno, pero es un insumo importantísimo. Sí, ahora estamos tratando de ver si nos permiten hacer una edición más grande, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, con todos estos aportes científicos hay una chica que está en este momento en Suecia trabajando en nanotecnología, tenemos gente por ejemplo, una de mis hijas que es Denise Duncan, que es dramaturga que trabaja en Barcelona, por ejemplo, donde ha hecho su carrera ya por 20 años. Tenemos gente que han contribuido muy grande a lo que es Costa Rica, y sin embargo no solo no hay un reconocimiento, sino que nos vengan a decir que tenemos que ponernos a trabajar. Pero qué falta de respeto. O sea, yo digo, mi abuelo no era pegón, él no le gustaba pegón, pero estoy seguro que siendo el abuelo de esa señora e incluso el presidente, les hubiera cuadrado la cara de un solo bombazo por irrespetuoso. Es un irrespeto semejante de esa señora. Y que diga, sí, yo sé que me van a caer encima. Bueno, si sabes que estás haciendo mal, ¿para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Verdad? Una señora que tanto como nosotros, es una persona, digamos, que viene de este país, buscando los mejores valores de este país y su familia. Al igual que las mías, y en vez de contribuir al desarrollo, quiere más bien echarnos para atrás. ¿Qué falta de respeto realmente lo que dijo esa señora y lo que ha dicho de nosotros? Andreas. Pienso exactamente igual, y vieras que yo siempre he admirado a doña Pilar, ¿verdad? Con el trabajo, obviamente, uno que tenía como esa cercanía trabajando en medios de comunicación, y he admirado en otros momentos esa tenacidad, esa valentía con la que ella ha expresado muchas de las situaciones que se dan en este país, pero sí siento que le faltó tacto, que lo que dijo, en lugar de construir, destruye totalmente, que esa esperanza que en algún momento trata de sembrarse en el limonense, de que las cosas pueden cambiar, de que puede venir un mejor mañana. Y cuando escuchas a los líderes que se supone son los que tienen que poner sobre la mesa esa igualdad de oportunidades y de desarrollo para el país, dice una cosa como estas, es como apague y vámonos. Así, perdónenme en el buen tico. Claro, es como apague y vámonos, porque en esas personas estamos nosotros confiando que la ley va a cambiar, que las cosas que son las que nos rigen digamos, en el papel jurídico de nuestra sociedad hablan así. ¿Y qué más podemos esperar? ¿Qué le puedes exigir a la gente? Sí, que sigan cargando las pistolas, porque ¿qué más vamos a hacer si sin la esperanza de tener algo mejor no se puede? La gente sigue haciendo lo que conoce y lo que se ha vuelto lamentablemente familiar. Tristeza, sí. De pronto ese tipo de cosas que analizamos, que de pronto decimos hay avances, pero este tipo de expresiones nos señala
que hay esos rezagos. Que todavía hay muchas cosas que tenemos que trabajar y replantear. ¿Cómo no? Sí, realmente es lamentable, es lamentable. Bueno, vamos ya finalizando este espacio de discusión. Les agradecemos mucho a ambos habernos tal vez un mensaje acompañado. Final. ¿Algún mensaje? Nos queda un minutito para ir al corte final, para cerrar esta conversación. Andrea. Bueno, muy agradecida con la oportunidad. Me satisface grandemente que se abran este tipo de espacios donde no se hable de la música bonita y de los trajes coloridos que obviamente nos identifican, pero que esa es para mí el adorno del trasfondo real de lo que somos como sociedad, y que las personas puedan escuchar este contexto de una realidad que también se vive, se palpa, se sufre, es muy importante. Así que les agradezco el espacio. Don Queens, usted sabe que siempre es un honor compartir con usted. Ya tenía mucho tiempo de estar separada de los medios de comunicación, pero cuando Don Queens era el comisionado, yo andaba ahí detrás de él como Yuya, haciéndole entrevistas en todo lado donde me lo encontraba. Siempre aprendo muchísimo y siempre es un honor compartir con usted. Y bueno, tal vez la reflexión como país, aquí no somos negros, blancos, amarillos, rojos y rosados, somos seres humanos todos, convivimos en el mismo país, y lo que hagamos por incluir, por trabajar en equipo, por hacer la unión, obviamente nos va a favorecer muchísimo más en el desarrollo y la evolución que estar separando si tenemos colochos o olemos diferente. Muy bien. Gracias. Bueno, yo también estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Lo comparto totalmente, y no sé si será esa invitación a que luchemos, será que pasa por la propuesta que algún diputado una vez hizo de que pudiéramos una de dos cosas: o que Limón se declare independiente o que se adhiera a Panamá. Yo no sé si será no sé si será eso lo que está proponiendo esta señora, porque dice que no vienen a prometer nada. O sea, no podemos esperar nada del gobierno de Costa Rica. Tenemos que tomar las cosas en nuestras propias manos. Bueno, por lo menos podemos, tal vez declarar la autonomía, y entonces como un estado autónomo asociado a Costa Rica, y podemos entonces usar nuestros propios ¿cómo se llama? Impuestos, y tomar la decisión sobre nuestro puerto, etcétera, etcétera, ¿no? Es increíble, pero bueno, aquí estamos. Despatriados por nuestra voluntad. Despatriados por nuestra voluntad. Realmente, bueno, muchas gracias de verdad que nos hayan invitado a esto. Esos espacios son muy importantes para contribuir, aunque sea en un granito, a tratar de resolver el problema. Entonces, estas discusiones abiertas como las que hemos tenido con ustedes es muy importante, y se los agradecemos de verdad. Muchas gracias. Gracias, Aaron. ¿Querías aportar algo? No, muchísimas gracias a Andreas y a Don Queens. Un honor que nos hayan acompañado el día de hoy. Vamos a corte, ya regresamos. Momentos que se quedaron en la memoria colectiva para siempre. Hechos que cambiaron la historia. Ahora, recordemos. Y entramos ya a nuestra última segmento de historia, Aaron, luego de esta reflexión sobre todo este tema de la cultura afrocostarricense, las personas negras y afrodescendientes, que nos decía Don Queens que es el término correcto. Y bueno, en nuestro país, vamos a 1848, porque el 31 de agosto Costa Rica se independiza de la República Federal de Centroamérica. Así es, después de 1821, que es digamos la fecha que a nosotros habitualmente nos enseñan en las escuelas y colegios, que fue la independencia, Costa Rica se suma a distintos esfuerzos centroamericanos para conformar una sola república. Esa república estuvo conformada por los 5 países centroamericanos. Sin embargo, un día como hoy, 31 de agosto, ya es el 31 de octubre. 31 de agosto de 1848 se independiza de la República Federal Centroamericana. ¿Y sabe qué también pasa hoy? ¿Qué? Que es un dato que me lo saqué de la manga. ¿Cuál? Un día como hoy, doña Pacífica Fernández hace la bandera tricolor.
Wow. Un día como hoy nace la bandera de Costa Rica. La azul, blanco y rojo. Doña nace Pacífica. Un día como hoy. Doña Pacífica también, luego que se da esta separación de la República Federal Centroamericana, se busca crear esa identidad nacional y nace esa bandera inspirada en los colores de la bandera francesa. Entonces, un día como hoy acontecen... Muy linda nuestra esas bandera. Dos... ¿Te gusta nuestra bandera? ¿No? Uy, sí, la más linda del mundo. La más linda del mundo. Entonces, un día como hoy, prácticamente lo que dicen algunos historiadores es que nacemos como república. Y añadir a este dato que, sí, 31 de agosto... Nada más, bueno, hoy estamos 30 de agosto, entonces es un día más. La fundación de la República de Costa Rica, decretada por el entonces jefe José María Castro Madrid. Es que como mañana no salimos al aire, pues había que adelantar el de mañana. Estamos adelantando el fin de semana porque son datos muy importantes. Bueno, un día 30 de agosto, es que no sé por qué estoy pensando en 31. Sí, oficialmente mañana 31 de agosto. Bueno. ¿Qué más, Aarón? En 1879, Tomás Alva Edison presenta su primer aparato telefónico. Un día como hoy... 79, imagínate. Podemos decir que un día como hoy nació el teléfono a nivel mundial. Esto que ya no se separa de nosotros. Bueno, ha evolucionado evidentemente de una manera a que hemos llegado a smartphone y aplicaciones. Así que hablan solos. Aquí tenemos nuestra vida, que si incluso se nos olvida en la casa, nos devolvemos por el teléfono porque sentimos que se acaba todo. Yo no sé, vos utilizaste los teléfonos de disco. No. Los que se les daba... Los que se le daba vuelta, Ajá. Claro. Pues yo no exactamente, pero sí, por ejemplo, donde mi abuela veía, o ya para más de adorno. Yo en la casa hubo. Usted sí tenía que darle la vuelta. Sí, dábamos vuelta a esto. Y cuando no se permitían las llamadas, le ponían un candado. No sé, tal vez los chiquillos ¿En serio? bueno, ahí nos dice Rafita que sí. Que pero no se permitía, ¿por qué? Porque salía muy caro el teléfono. No. Le ponían un candado a la rueda, al disco, para que vos no pudieras girar. Te pasó varias veces. Yo no sé si a Rafita le pasó cuando quería llamar a una novia o alguna amiga, alguna conocida, ahí nos dice que sí, pero habitualmente cuando una persona se extendía mucho, le ponían un candado al disco. Luego ya vino la telefonía pública, que uno... Y esos de disco, entonces tenía que girar la cantidad de veces del número, claro. A lo que entiendo, era la lógica. Claro. Y ya después vino la telefonía. ¿Era 8 veces? No, tenías que colocarte y girar hasta el 8. Hasta el 8, ok. Claro, y ya después vino la telefonía pública, en donde uno iba con las monedas de 10 y de 20 colones. A llamar por cobrar. O la llamada por cobrar, el 110. Hacer fila. Sí. Claro. Bueno, un día como hoy nace el teléfono o se presenta el primer aparato telefónico. Bueno, y esta semana hemos dado muchos datos de la NASA y naves espaciales y todo esto, y 1984, vamos a recordar que en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la NASA lanza el transbordador espacial Discovery. 1984. 1984, y la última fecha que tenemos, o el último año que tenemos para este viernes 30 de agosto, porque ya casi tenemos que ir a las noticias, es que un día como hoy, un 30 de agosto de 2021, Estados Unidos pone fin a la guerra más larga de su historia y retira sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en esa nación del centro asiática, y que posteriormente y al día de hoy vuelve el régimen talibán, en donde tiene medidas restrictivas para las mujeres. Lamentablemente conocimos esta semana que el régimen talibán, que en su momento Estados Unidos combatió, anunció que era prohibido que las mujeres hablaran en público. Y eso está pasando el día de hoy en Afganistán. Un día como hoy, hace 3 años, Estados Unidos retira a sus últimos soldados de ese país asiático. Desde el 2001 hasta el 2021 sí. Fue que se desarrolló esta guerra, considerada la más larga de la historia
en su retirada así de soldados. Imagínense, 20 años de intervención. De intervención. Nos vamos, Rita. Nos vamos ya. ¿A dónde estará Paul? Yo creo que lo verán muy pronto ya en las noticias, dando reporte en sintonía desde la provincia de Limón. ¿Saldrá en pantalonetas de una playa? No lo sabemos. Bueno, de pronto lo vamos a ver ahí en Extra Noticias, pero bueno, les invitamos a que cada uno de ustedes se quede en Extra TV Canal 42. Ana Lucía Zamora viene con la información nacional e internacional de última hora. Que pasen buen fin de semana y nos escuchamos y vemos el próximo lunes. Chao, chao. La verdad es una sola, pero se compone de muchas opiniones distintas. Y aunque no siempre vamos a estar de acuerdo, cada uno tiene que decir lo que piensa. Le esperamos para debatir, conversar y analizar lo que está sucediendo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. En Contexto, solo por Extra Radio.